Y este golazo de Algarañaz, Dios mío, ¿cómo podés patear así de media vuelta? Ni siquiera llegó a girarse del todo, pateó casi que en el aire, sacudió así la pelota. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales y por supuesto no podemos estar mejor, loco. No podemos estar más contentos, no podemos estar más emocionados por lo que acaba de pasar. Primero, obviamente, este último partido que dejó... A mí por lo menos me dejó la piel de gallina porque por lo que significa el triunfo que tuvo el día de hoy Bolivia enfrentando a Arabia Saudita, partido que le gana 2-1, le gana de manera efectiva a lo que tenía que ganar, de la manera que tenía que ganar y con la estrategia que tenía que ganar. Y esto me permite hacer esto. Yo sé que yo no soy Messi, yo sé que, o sea, cada tanto la pifio obviamente como cualquier persona. Pero hace cosa de unos días yo les dije que para mí Bolivia había elegido el técnico indicado y que tenía una camada de futbolistas que le iba a empezar de a poquito a dar alegrías al pueblo boliviano. Y yo sé que este amistoso, esta victoria de hoy, le va a dar mucha alegría al pueblo boliviano. Yo sé que el pueblo boliviano, que es muy pasional y nos lo da a entender en cada partido que vemos, yo sé que debe estar contenta por el partido que hizo Bolivia hoy, porque se le plantó cara a cara a un rival mundialista, a un rival que le ganó a la selección argentina, que puede sacar chapa con eso tranquilamente, que le ganó al campeón del mundo, y hoy en día por momentos se vio sobrepasado por Bolivia, o sea, Bolivia salió a competirle. Competir, esa es la palabra que dejé en claro en el último video. Y bueno, hoy la verdad me pone muy contento, me emociona, no sé, es como que me deja sin palabras la verdad lo que vimos hoy. Antes de ir con el video les voy a pedir dos cosas nada más. Primero quiero agradecerle a Gastón Rueda y a Marco Arévalo, que son dos miembros del canal. Marco Arévalo hace mucho tiempo, desde hace 4 meses. Nosotros nunca promocionamos esto porque no creemos que sea necesario que ustedes gasten plata, porque con que estén suscritos nos alcanza. Pero bueno, quería agradecerle a los que lo hacen. Gastón Rueda se sumó hoy al canal a ser miembro del canal, así que desde acá le agradecemos que haya pagado la inscripción a ser miembro de acá, de Sudamérica. Así que ahora sí, si les parece, antes de ir con el video, una cosa más que les quería decir. Vayan a suscribirse al canal secundario que tenemos ahí abajo, donde subimos de Sud al mundo. Seguramente voy a hacer un video sobre Marcelo Moreno Martins, la triple M, que hoy la rompió toda y que hoy rompió un récord, que hoy pasó a ser un jugador histórico porque cumplió 100 partidos con Bolivia. Y bueno, ya saben que es uno de los máximos artilleros de nuestro continente y lo queremos mucho. Y bueno, vamos a hacer algún video sobre él, así que vayan a suscribirse a ese canal. Dicho esto, vamos a ir con el video. Ya sé que di mucha introducción, discúlpenme, pero cuando pasan este tipo de cosas, partidos que te dejan, que te movilizan, que te mueven, que te hacen vibrar, o sea, que te hacen sentir el partido a flor de piel, tengo ganas de hacer introducciones y hacer análisis y hacer editoriales sin analizar tanto lo que es el partido, sino que más cómo se vivió desde afuera. Así que le voy a dar play, como les dije, a lo que fue el resumen del partido entre Arabia Saudita y Bolivia. Nada, próximamente lo vamos a reaccionar en vivo a algún partido de Bolivia porque quiero que vean cómo vivimos nosotros el partido para después hacer el análisis. Nos gusta más el análisis y la reacción post partido porque creemos que es mejor, es más dinámica, es más de ida y vuelta, pero yo sé que también tienen ganas de que reaccionemos en vivo y lo vamos a hacer próximamente. Pero bueno, un muy buen partido la verdad de la selección boliviana, que no tuvo mucho la pelota, pero ¿a qué iba cuando les decía que planteó el partido indicado? Bueno, Gustavo Costas hizo lo que tenía. Ahí estamos viendo a Martins con la remera de los 100 partidos. Desde acá felicitaciones, loco, un animal la verdad, de los mejores goleadores que tenemos acá. Y como les está, encima nuevo jugador de Independiente del Valle, ojo a ese dato, va a jugar la Libertadores. Lo que les estaba diciendo, Gustavo Costas es un técnico estratega, es un técnico que sabe, que tiene experiencia y conoce este tipo de partidos. Entonces, yo por momentos vi que le jugó muy bien a lo que hacía siempre Arabia Saudita, que era el offside. Bueno, le jugó bastante bien, jugó con los dos delanteros muy replegados. Cuando tenía que recuperar la pelota arriba, presionaba. Una cosa de locos. Bolivia presionando sudamericanos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Bolivia no es una selección que se caracterice por ir de visitante a presionar a los rivales. Es una selección que espera. Bueno, hoy con Gustavo Costas salió a presionar y recuperó muchas pelotas en la zona de ataque, que fueron increíbles. Acá va a venir el gol. El gol es un golazo de Marcelo Moreno Martins, el goleador que define como los dioses. Define como tiene que definir un 9.
a un costadito, bien definida ahí. Pero también me voy a quedar con el pase de Arrascaíta, que estuvo muy bien. Un pase de 3 dedos muy lindo, muy prolijo. Va con la precisión justa, con la fuerza justa, no estaba en offside. Y después, bueno, la Triple M termina marcando ese gol de muy buena manera para sumar uno más a su lista, a su espalda, y de esa manera también poner en ventaja a Bolivia, que hasta ese momento se lo merecía, venía jugando muy bien, venía presionando, le tapaba las salidas, abajo estaba defendiendo medianamente bien, y va a llegar esta mano, que es una lástima, la verdad es una jugada que se durmió la defensa de Bolivia, y bueno, termina llegando esta mano que termina cambiando por penal. El VAR, en este caso el VAR es el que la vio la jugada. El VAR, si quiere encontrarte una aguja en un pajar, te la va a encontrar, y es así. Bueno, termina siendo mano, eso es lo importante. Che, qué linda que está esta camiseta de Bolivia, Si rompen a la vez este video, quizás hacemos el esfuerzo y la compramos, porque está muy buena esta remera de Bolivia, y para apoyar a la selección boliviana nos va a venir de 10. Así que nada, queda a mano de ustedes. Minuto 44, bueno, gol de penal. No está el señor Lampe, que es el encargado de atajar estos penales. Estaba Vizcarra, que para mí atajó bien. Hoy tuvo una atajada bastante prolija, 30 años. Yo creo que es momento de empezar a probar pibes en el arco de Bolivia, porque en el momento que se te retire Lampe no vas a tener reemplazo, y necesitas tener un jugador que te reemplace ahí. Pero después me gustó mucho la juventud que puso en cancha hoy en día Gustavo Costas. Me gustó mucho, la verdad. Qué sé yo, puedo arrancar por el mediocampo. Me gustó ponerle a Arrascaíta, que estuvo muy bien, pero también me encantó Medina. Medina me gustó mucho por la banda derecha. Estuvo prolijo, cuando tenía que subir a atacar, atacaba. Y este golazo de Algarañaz, Dios mío, ¿cómo podés patear así de media vuelta? Ni siquiera llegó a girarse del todo, pateó casi que en el aire, sacudió así la pelota, la clavó fuerte abajo, un bombazo inatajable. Y así como el otro día fue fundamental en Bolivia, no en tanto en los resultados, sino que en el trámite del partido. O sea, así como fue fundamental, le cambió la cara. Bueno, hoy entró y en 2 minutos puso el partido 2-1. Después llegaba esta jugada que iba a ser offside, pero bueno, una gran jugada preparada del laboratorio de Costas, que terminaba en gol, después de una gran bajada en Marcelo Bueno Martins ahí, muy buena. Pero me quiero quedar con el gol de Algarañaz, que en cuestión de ¿cuánto? 2 minutos, porque entró en el 65 y en el 67 marcó el gol. Fue después de una asistencia de Daniel Medina. Vieron que les dije que Medina jugó muy bien. Bueno, a eso se debe. Medina también es uno de los juveniles de este equipo, que ya les digo cuántos años tiene. Tiene 21 años, es de Always Ready. Así que hay muchos juveniles. Hoy jugó también... No, perdón, hoy no estuvo Miguelito. Ah, sí, estuvo Miguelito, perdón, por la banda derecha. No lo encontraba en el medio, digo, no estuvo, sí estuvo. Estuvo Miguelito, 64 minutos, jugó en total, salió en lugar de Algarañaz, para el que quiera saberlo también. Y bueno, de a poquito empiezan a sumar minutos. Me gusta que Miguelito empiece a tomar cada vez más protagonismo dentro del equipo. Y lo más importante de todo es que ganó fuera de casa Bolivia. Y eso es fundamental para seguir por esta fila de lo que les digo, de competir, de ir en busca de más, de saber que Bolivia puede luchar de igual a igual, que tiene equipo para hacerlo, que tiene un técnico hoy en día que es inteligente, que quizás no haga jugar a Bolivia de la mejor manera, pero es inteligente y va a saber cómo plantear cada partido y cada situación, por supuesto. Entonces yo lo que siento hoy, cuando terminó el partido, lo que vi dentro de la cancha, es que los jugadores bolivianos están con ambición, están con hambre, están con ganas de ganar, porque lo festejaron como nunca y era un amistoso, y quizás, viste, hay jugadores que no lo festejan. Bueno, hoy Bolivia festejó mucho este amistoso y me parece perfecto. Y yo lo festejé incluso de mi casa, así que no me quiero imaginar ellos. Desde acá mis felicitaciones a todo el pueblo boliviano. Sepan que cada vez van a ser más comunes este tipo de cosas, así que disfrútanlas, sépanlas y recuérdenlas siempre en la cabeza, porque son cosas únicas que se viven y que van a empezar a vivir cada vez más seguido. Esto es una predicción mía igual, Puede pasar como puede que no, pero bueno, yo me tiro a la pileta y en este caso voy a hacer una predicción de que Bolivia cada vez vamos a ver más seguido compitiendo fuera de casa y sacando buenos resultados. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como les dije, vayan a suscribirse al canal secundario ahí en el primer comentario fijado. Chau, chau.